Ya está, Bien, ¿no? amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a través de Prensa Perú. A esta hora de la tarde nos encontramos en compañía del doctor Raúl Choquenaire, el abogado del pueblo, quien está con nosotros aquí luego de este proceso electoral que hemos vivido todos los peruanos y aún todavía seguimos viviendo ya, pero una especie de calvario. Pero Raúl, tu saludo primeramente y gracias por estar con nosotros aquí en Prensa Perú. Muy buenas tardes, Palomares, muy buenas tardes a todo el Perú. Muchas gracias por esta entrevista y estamos ahí para resolver muchas preguntas a nivel de todo el Perú. Bien, Raúl, más que una entrevista es un conversatorio, un diálogo entre nosotros, ya de cara, digamos, a una supuesta segunda vuelta que se va a dar aquí en el Perú. Pero yo quisiera empezar por algo esencial. Creo yo que ha cambiado el mapa político del Perú. Si bien es cierto, Fuerza Popular todavía sigue siendo la primera fuerza política, porque ha sacado mayor cantidad de senadores, ¿verdad? De diputados, y Keiko puntea, digamos, en primer lugar esta segunda vuelta que se viene. No obstante, el panorama político parlamentario que se viene de aquí para adelante es variotinto, nadie tiene mayoría, por lo tanto están obligados todos a dialogar, a conversar cómo es la política y a pactar y buscar los mejores consensos y sobre todo en beneficio de la población. ¿Coincides conmigo en esto? Efectivamente, nosotros no estamos coincidiendo, ¿no?, con el tema de estas elecciones. Esta vez en las elecciones nacionales para el presidente del Perú se ha llevado, pero en estos momentos pensábamos que tener un mayor resultado del Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo hemos visto, ¿no?, que ya renunció el presidente. Y por eso lamentamos esta situación porque no lleva a un buen camino las elecciones presidenciales en este año. Claro, te refieres a lo que ha sucedido hace un poco más de un par de horas, que ha renunciado el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aquí en Perú, OMPE, el señor Corbeto. ¿Esto influirá pues en el proceso electoral o crees que ya no influirá, que era necesario su salida? ¿Cuál es tu parecer ahí? Creo importante su salida porque a pesar de todas las circunstancias del caso, Uh-huh. porque tiene bastantes denuncias y yo pienso que tiene que asumir la responsabilidad. Uh-huh. No solamente la responsabilidad, sino que también tiene que asumir las consecuencias de estas elecciones, porque indudablemente, ¿no?, el segundo lugar, que es el Roberto Sánchez, que se viene aproximando como para primer lugar, entonces se cambiaría la panorama. Con cuando hay un cambio de Jurado Nacional de Elecciones, entonces se va a cambiarse muchas cosas. El panorama electoral va a ser muy diferente que ahora. Bien, algo importantísimo aquí es que hay que ver también es que este proceso electoral pues ha sido muy particularmente diferente a todo lo demás, por lo menos lo que hemos vivido nosotros en nuestra existencia. No hemos visto estas situaciones que se ha ventilado, digamos, y que nos ha dejado prácticamente en el exterior como un país paria, en lo que se refiere respecto a la política electoral nacional. No obstante, la situación que se venga de aquí para adelante se plantea, pues, por ejemplo, elecciones complementarias aquí en Lima, en los sitios donde no se han realizado Claro. procesos electorales, quizás también en algunos lugares al interior del país y en el extranjero, donde no se instalaron muchas mesas. Pero las elecciones tienen una particularidad, Raúl, que es espontáneo, que es del momento, donde nadie te dice o influye en tu voto, ¿no? Es una fiesta electoral. Hacer elecciones al otro día o después de varios días le quita esa esencia que tiene un proceso electoral que es de espontáneo, que es del momento, como que la cosa va más dirigida. Y esto prácticamente es una sombra. ¿Tú lo percibes así o crees que no? Claro, en efecto hay una sombra, una de pantalla, porque los peruanos nos merecemos mucho respeto, Uh-huh. porque si los peruanos hemos ido a elegir, hemos tenido que dejar nuestras casas, nuestros hogares para ir, nuestra familia, todo para ir a elegir, porque para que sea un buen gobierno, lamentablemente esta situación se ha alargado. ¿Por qué se ha alargado? Porque en aquellos años, usted ha visto y todo el Perú sabe, que solamente era un año, un día nada más. Claro. El día siguiente no había ya las No, no elecciones. había En ningún nada. momento se atrasaba, en ningún motivo se atrasaba, que no había ánfora, que no había cédulas, que faltaban varias cosas. Y el personal no estaba capacitado, el personal no había, en ningún momento se ha visto. ¿De qué año se ha visto? Entonces, por esas situaciones creo que Corbeto ha dado un paso al costado y Corbeto ya debe darle explicaciones a la Fiscalía de la Nación. El fiscal de la Nación ahorita ya debe
debe atraparlo y chaparlo ya y de inmediato canearlo. Eso sería la salida más correspondiente, ¿no? Bueno, un adjetivo muy peruano, ¿verdad? El caneo, detenerlo, ¿verdad? Claro, Pero ahora, una persona no puede hacer todo esto, habrá requerido de otros más. O sea, aquí hay más personas comprometidas en esta situación. Prácticamente, ¿no lo ves así también? claro, aquí el involucrado no solamente es él, Claro. sino que hay varias personas a nivel de las regiones, a nivel de todo el país y a nivel del sistema burocrático que han hecho el sistema de la OMPE. Y es más, el Jurado Nacional de Elecciones eh, deberían ser más respetuosos porque el respeto es a un país, a un Perú. ¿Por qué? Porque el país necesita un gobierno que va a trabajar, un gobierno transparente, un gobierno que realmente que va a gobernar con una transparencia firme, con una certeza y seguro, un país seguro. ¿Por qué seguro? Porque el país tiene que estar seguro en la seguridad, desde ahí empieza la seguridad. No solamente la seguridad se empieza de la casa, sino que también de gobierno. Entonces, ahora, ¿cómo no nos hemos quedado como país? Y el mundo, ¿cómo nos está viendo? El mundo está viendo como nosotros no tendríamos una seguridad. Y eso es lo que están viendo. Y justamente por eso ayer hablaban muchos políticos que han perdido y han dicho, y no han pasado la valla lamentablemente, que hablaban y decían que en este país la persona que tiene plata tiene que ser ganador. La persona que no tiene plata no puede ser ganador. ¿Y cuál crees tú, Raúl, que debe ser, digamos, ahora el proceder de los órganos o de las personas competentes en los órganos electorales de Perú ante una segunda vuelta? Que se siga el conteo de votos como se está haciendo y seguramente se tendrá un ganador o una persona o un partido político que pase al segundo lugar para que vaya con Keiko a la segunda vuelta y que se realicen relaciones complementarias en los lugares donde no se ha realizado aquí en el país. ¿Estás de acuerdo con esto o tendría que darse otro mecanismo? Pienso que ya debe darse otro mecanismo, por el mismo razón, por el mismo hecho, porque el pueblo peruano ya no confía en el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es Si el bien problema, cierto, ¿no? Se ha perdido la confianza. la confianza ya no está dada. Es más, que la población del Perú no va a ir la mayoría a elegir, no van a ir en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro voto ya no vale, ya no sirve. O sea, prácticamente nos compran el voto y ¿cómo vamos a ir? La población, mucha gente se ha preguntado si hoy hemos votado por tal partido y este partido nosotros éramos en esta región y no hemos ganado, ¿y por qué aparece el otro partido con más votos? ¿O de dónde aparecen? Entonces, todas estas situaciones que se han venido ocurriendo en el Perú, entonces es un lamentable, un hecho que mucho que hablar en el país. Tú has dado con algo que muchos especialistas y expertos señalan, ¿no? Como partidos políticos que no han sacado en estas elecciones más del 1% y ya están fuera de la valla electoral, no pasaron la valla electoral, van a perder su inscripción, y que estaban en la misma condición que el partido que está ahorita en primer lugar, que es Fuerza Popular, con el mismo desprestigio. ¿Cómo es posible que Fuerza Popular haya sacado tal cantidad de porcentaje mientras los otros no? Si todos estaban vistos de la misma manera por la población. Bueno, Esa es la ¿tú lo ves pregunta, así? esa es la pregunta que se hace todo el ciudadano del Perú. No solamente desde aquel cerro, desde allá, desde el rincón donde no tienen agua, desagüe, donde nuestros hermanos que han ido a elegir para que un presidente que represente al país, lamentablemente han sido decepcionados. Es más, el presidente Balcázar debe tomar en cuenta el comando conjunto, las Fuerzas Armadas deben tomar en cuenta eso, porque esta situación no puede incumplir, porque lamentablemente nosotros de nuevo vamos a elegir la segunda vuelta, incluso debería ser la primera vuelta nomás, para que para nadie, ya no debería ser la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el Perú está gastando, el Perú se está desgastando en estos momentos. ¿Por qué? El Perú está en crisis ahorita, porque lamentablemente toda esta situación, la primera vuelta, la segunda vuelta, ahora van a decir también en elecciones regionales y municipales que sea la segunda vuelta también. O sea, Sucede así, ¿no? y puede suceder esta situación también, y hasta dónde vamos a llegar. La burocracia, ahora no solamente la burocracia que está en el Jurado Nacional de Elecciones, en todo el Estado peruano está la burocracia, y así está manejado. Ahora, Raúl, tú, una persona que viajas mucho, conoces el interior del país,
eres un conocido dirigente del sur peruano. ¿Cómo ves esas elecciones ya que se vienen a final de año? Bueno, si es que nos permiten tampoco saltarnos la valla, ¿no? Porque todavía falta una segunda vuelta nacional, pero se va a venir un proceso electoral a fines de año para elegir alcaldes municipales, distritales, provinciales y a nuestros gobernadores regionales. ¿Cómo ves tú la expectativa bajo este punto de vista? En este punto de vista, yo pienso que como ciudadano, como un elector del Perú, debemos pensar en que este es, primeramente, en Jurado Nacional de Elecciones. Por un hecho o razón, porque ya pasó esto. Y la segunda vez también puede que ocurra en las elecciones municipales, porque los hombres en las municipales, en algunas situaciones, también eso ha pasado en aquellos años. Entonces, este año no puede ser que se dé también esto. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero se lo va a comprar el hombre. Así bien claro decimos desde acá, ¿no? Desde acá de este hecho que nosotros hablamos como ciudadanos y miramos, ¿no? El pueblo tiene mucha aceptación a una persona y otras personas que no tienen aceptación, pero van a ser ganadores. Así de fácil. Pero sin hacer campañas, sin hacer bullas, sin hacer nada, van a salir ganadores. Y así estará. Y también ya tienen que pronunciarse el presidente de la República y las entes correspondientes. Ahorita no hay ni Contraloría, está durmiendo Contraloría. El general Arriola está durmiendo en sus laureles ahorita. Bueno, No dice nada del general Arriola. Como ya está como de salida, entonces ya no dice nada, ¿no? bueno, y tú estás invocando a la figura presidencial porque es cierto, al final y al cabo, el actual mandatario cae sobre él la responsabilidad, porque fue uno de sus compromisos de llevar a cabo unas elecciones limpias, ¿no? Un proceso Claro, electoral transparente. limpio, y que una elección que sea para el pueblo, por el pueblo, sin el pueblo. Ese era Su razón de ser estar acá en Palacio, claro, ¿no? ese es como autoridad, ¿no? Como padre del pueblo, ¿no? Ese en realidad tenía que cumplir esa función. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones es así, todo era manejado, ¿no? Y hasta el momento creo que sabemos quiénes manejan el Perú. Bien, Raúl, ha sido interesante conversar contigo estos puntos, pero no obstante, por ejemplo, un tema importantísimo que no puedo dejar de tocar contigo es el hecho de que en la mayoría de los partidos políticos, por lo menos aquí han pasado la valla electoral, una de las banderas de campaña ha sido Pedro Castillo. Que le doy libertad, que lo voy a pensar, y creo que este tema va a seguir vigente todavía, aún en las regiones, de impulsar, digamos, la libertad de Pedro Castillo. Vos has estado cerca, Pedro Castillo, sabemos, tú eres abogado de él, has conversado con él, seguramente estamos seguros de que así ha sido en Barbadillo. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Es vigente la figura de Castillo en el escenario político nacional todavía? Para mí es totalmente vigente, Ajá. totalmente, y saludo a los compatriotas que han seguido al presidente Pedro Castillo, que hoy está recluido en el penal Barbadillo. En tal sentido, a él se le debe dar el indulto presidencial humanitario. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. En la constitución política del Estado peruano, bien claro, dice el presidente de la República tiene la autoridad autónoma de indultar a un exmandatario. En segundo, muchas veces nosotros nos regimos a las reglamentaciones. Las reglamentaciones son abajo de la Constitución del Perú, más no de la Carta Magna arriba. Entonces, ¿de qué sentido? Por ejemplo, todos los congresistas presentan sus leyes, presentan sus reglamentaciones en salud, educación. Todas sus iniciativas legislativas. Esas son legislativas secundarios o primarios, pero más no. Incluso tenemos la oficina de acción de gracias presidenciales, que está en el Ministerio de Justicia. Así es. Y el Ministerio de Justicia, esa oficina, ¿tú qué crees que esa oficina es de monumento? ¿Qué es esa oficina? Esa oficina tiene que trabajar, porque en aquel momento los presidentes que han entrado, no solamente han entrado porque ellos querían, sino que han entrado por el voto popular.
por el voto de confianza, porque ellos mismos se han buscado, porque la gente le dio el respaldo correspondiente, por eso han entrado. Y el indulto es humanitario, a cualquier presidente es humanitario. Así dice la ley. ¿Por qué debería estar un presidente, un anciano, debería estar preso, recluido? ¿Por qué el Estado peruano debe estar gastando en cosas que nosotros necesitamos? ¿No? Esto ya es política, porque el otro no quiere que salga y el otro no quiere. Esa es una política, pero si fuera yo presidente del Perú, yo lo firmo el indulto presidencial a los 4 mandatarios, le firmo a todos, porque dice la ley, estoy respetando la Constitución del Perú, ¿no? Esa es la situación, y por eso el Perú está a la espera del indulto presidencial. Todo el Perú está esperando el país. Y ahí hay una división, entran, y lamentablemente, como no le gusta al otro, tampoco no le gusta. Por ejemplo, ahí está la compra de esos aviones, ¿no? De los aviones, porque a mí sí me gusta comprar, pero a ti no me gusta, ¿no? Entonces, y todavía, ¿no? Unos aviones de aquellas décadas que han tenido, ¿no? Que nos querían vender. Claro. Es un lamentable, ¿no? Cómo nos querían engañar, y justamente han engañado ya al Perú. Sí. En el periodo ¿cómo de José Gerí, también te recuerdo de Dina Boluarte, han comprado los aviones, te recuerdo. Yo pienso que es acertada la decisión del actual mandatario de parar eso, ¿no? No, definitivamente de eso yo saludo al presidente de la República, yo saludo porque en realidad nosotros no estamos en la guerra, nadie nos está declarando una guerra civil, nadie nos está declarando una guerra, no, aéreo, nadie nos está declarando, pero yo desde acá un saludo al señor presidente de la República. Sí, espero que ha sido acertada su decisión. Claro, ¿no? Y nadie lo puede decir, claro, ¿no? Nadie lo puede obligar a que firme, indudablemente, ¿no? Y conoce el tema político, el tema de la ley, y por lo tanto, ¿no? Las felicitaciones correspondientes de todo el Perú. Sí, indudablemente que sí. Primeramente y finalmente, Raulito, agradecerte tu tiempo de conversar con nosotros en Prensa Perú. Quizás en otro momento podamos seguir este diálogo y conversar temas tan importantes como lo que hemos tratado el día de hoy. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Palomares. Un saludo a todo el Perú. Sigan a este proyecto político del indulto de nuestro expresidente Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias.